Buenos días, Librada, también amigos televidentes. Hoy, como tú lo mencionas, vamos a estar hablando en este segmento Preguntas Pacto Bicentenario Cerrando Brechas. Vamos a estar hablando sobre educación, la educación un tema prioritario para todos. Tenemos nuestra invitada del día de hoy, es Marilisa Tribaldos. Ella es representante principal de las organizaciones no gubernamentales educativas ante el COPEME. Buenos días, Marilisa, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Pues saludos a todos los televidentes. Un placer estar el día de hoy conversando sobre educación. Sí, y qué bueno que esté con nosotros, sobre todo para promover el hecho de la participación de todos los sectores en algo tan importante como el Pacto del Bicentenario. ¿Por qué la participación de las ONG es tan importante en un tema como la educación, Marilisa? Bueno, la educación es tan importante que es compromiso de toda la sociedad, no solo del Ministerio de Educación, y todos debemos participar. Todas las políticas educativas, políticas públicas que se definan, deben ser consensuadas con todos los sectores de la sociedad. Por eso es que las ONGs que venimos trabajando ya desde hace muchos años atrás en apoyar en el tema de educación, tanto organismos internacionales, a la comunidad educativa, como al Ministerio de Educación, consideramos que es importante mantenernos siempre participando, así como participamos en el Compromiso Nacional por la Educación, que fue la primera vez que las ONG participaron con voz y voto. Asimismo nos mantendremos participando en todo lo que sea en beneficio de la educación de los niños y niñas de nuestro país, pues nadie puede quedarse atrás. De hecho, nos siguen llegando preguntas a través de nuestras redes sociales con la etiqueta Preguntas Pacto Bicentenario, @CERTV Panamá, @CERTV Noticias, porque su participación es importante. Nos llegan en este momento preguntas y dice, ¿por qué es necesario contar con una política pública de educación? Bueno, definitivamente debemos contar con una política pública de educación, como es de conocimiento público, a través del Compromiso Nacional por la Educación. Por consenso de 8 sectores de la comunidad educativa, se consensuaron 37 políticas públicas y 241 líneas de acción. Eso debe ser la base a seguir en el Pacto Bicentenario o en todos los diálogos que sigamos adelante. Debe haber una política pública, no podemos estar cada 5 años cambiando de librito. Tenemos que tener políticas públicas a largo plazo, consensuadas por la sociedad y que estén basadas en data dura, no en lo que yo creo, sino en lo que realmente hay que hacer, porque es la realidad del país. La educación es la única herramienta real de movilidad social y no podemos dejarla a improvisaciones, debe ser una política de Estado a largo plazo. Marilisa, de hecho, en estos momentos invitamos también a los amigos televidentes a que ingresen a la página web agora.gov.pa y realicen su aporte, en este caso, el tema educativo que hoy lo estamos conversando en este segmento Preguntas Pacto Bicentenario. Hay otra pregunta, dice, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana en la educación? Bueno, definitivamente es realmente importante la participación ciudadana. Como mencioné anteriormente, la educación es tan importante que no se la podemos dejar nada más al gobierno. Todos debemos participar, toda la sociedad. La educación es realmente lo que puede hacer un cambio real en el país. La educación no es solo aprendizajes, no es solo conocimientos, es el tipo de país que queremos y es importante que todos participemos, desde los estudiantes, la comunidad educativa, los padres de familia, el Ministerio de Gobierno, todos debemos participar como sociedad civil y definir el tipo de educación que queremos y el tipo de país que queremos. Por eso es importante que todos participemos, que no digamos, esto no es problema mío, no. El tema de la educación es tarea de todos, es compromiso de todos y todos debemos participar, aportar algo, porque todos nuestros hijos y hijas, nuestros nietos van a pasar por el sistema educativo y es importante que lo que aprendamos o lo que se decida sea consenso de toda la sociedad. Marilisa, cuando hablamos de participación ciudadana, organizaciones no gubernamentales, también hablamos de empoderamiento. Y de hecho esa es la próxima pregunta que viene. Dice, ¿por qué es necesario el empoderamiento social en el desarrollo e implementación de políticas públicas de educación? A mí me encanta ese término que han utilizado en esta pregunta, empoderamiento social de las políticas públicas, porque es así.
Los ciudadanos debemos empoderarnos de las políticas públicas. Eso no quiere decir que debamos cogobernar o nada por el estilo. Pero debemos ser vigilantes, debemos supervisar, debemos exigir la educación que queremos. Por eso es importante que estemos empoderados, que sepamos lo que queremos como ciudadanos, como el país que queremos. Debemos empoderarnos, ser vigilantes, supervisar, que se cumpla. Así como existe el COPEME, que es el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, para darle esa vigilancia o monitorear el cumplimiento de esas políticas públicas que se decidieron en años pasados. Asimismo, toda la sociedad debe ser y debe estar empoderada para darle seguimiento a las políticas públicas y exigir el país que queremos. Sí, y cuando hablamos de educación, en muchas ocasiones tal vez vemos que el panorama no avanza a la velocidad que esperamos como padres de familia, como parte de la sociedad. Y la próxima pregunta va en esa misma dirección. Dice, ¿por qué no avanzamos en educación? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. Voy a tratar de responderla dentro de mis capacidades. Pero, ¿por qué no avanzamos en educación? Porque cada 5 años cambiamos el rumbo. Porque no tenemos una política clara o no la cumplimos. Ya tuvimos un gran avance con el Compromiso Nacional por la Educación, pero debemos cumplirla, debemos seguir, debemos estar vigilantes. No podemos estar cada 5 años, cambia un gobierno y cambiamos de lo que vamos a hacer. O tomamos decisiones en base a cosas que creemos que debemos hacer, no a data dura que ya existe. Tenemos resultados de pruebas internacionales, de pruebas nacionales, de cómo está la situación en nuestros estudiantes. Tenemos que tomar decisiones a largo plazo y que estén basadas en data dura. Y sobre todo utilizar los datos emanados de estos exámenes que se realizan a nivel regional e internacional para ver cómo va el asunto educativo. Hay más preguntas con la etiqueta Preguntas Pacto Bicentenario. Dice la próxima, ¿cuáles son los ejes más importantes a desarrollar en la política pública de educación? Bueno, definitivamente una pregunta muy interesante. En todos los años que han habido otros diálogos, siempre ha habido consenso en 5 ejes importantes a desarrollar, que son la equidad, la calidad, el perfeccionamiento docente o formación docente, la inversión y la gestión administrativa o la gestión del Ministerio de Educación. Estos ejes son realmente importantes y se entrelazan unos con los otros. Uno no puede sobrevivir sin el otro, por eso podría considerarse que son los ejes más importantes y en los cuales ya en diferentes diálogos y en el Compromiso Nacional por la Educación hay consensos específicos de qué debemos realizar en esos 5 ejes. Sí, hay más preguntas que tienen que ver con los ejes educativos y cómo debemos comenzar. Y la próxima dice, ¿por qué eje sería necesario comenzar para avanzar en educación? Preguntas Pacto Bicentenario con esta etiqueta. Bueno, definitivamente yo podría decir que la causa, más que todo, deberíamos empezar por la gestión, la inversión y el fortalecimiento docente. Teniendo ya estos 3 ejes trabajados, podemos trabajar en la calidad y en la equidad, o serían el resultado de trabajar en estos otros 3 ejes. Pues podemos trabajar en calidad y podemos trabajar en equidad, y que han habido muchos avances en los últimos años, pero si no trabajamos en una inversión, en una gestión eficaz, eficiente, transparente y descentralizada, y en una formación docente actualizada, no podemos avanzar en los otros temas. Y de hecho hay quienes dicen que para poder visualizar cambios profundos dentro de una sociedad es indispensable hacerlo a través de la educación, o que a través de la educación es el propósito más rápido alcanzable lo más rápido posible. Tenemos otras preguntas a esta hora, Marlisa, con la etiqueta Preguntas Pacto del Bicentenario. ¿Es necesario avanzar más allá de los acuerdos del Compromiso Nacional por la Educación? Bueno, definitivamente el Compromiso Nacional por la Educación fue un avance increíble, que 8 sectores se pusieran de acuerdo en 37 políticas públicas y 241 líneas de acción, y que todas hayan sido por consenso. Eso es muy, muy importante, esto no se había dado antes,
que sectores que son tan diferentes se han puesto de acuerdo y han tomado esta decisión. Sin embargo, hasta la misma ley que crea el COPEME, que es el Consejo Permanente Multisectorial que le da seguimiento a los acuerdos de compromiso, permite que nos podamos sentar a ver si hay que trabajar nuevamente o si hay que revisar los acuerdos. Y definitivamente algo que se ha demostrado en este último año 2020 con la pandemia es que todo cambió. Y debemos buscar soluciones y enfocarnos a nuevas políticas y a unos nuevos lineamientos de acuerdo a todo lo que sucedió este año, el año pasado. En el 2020 se hizo más evidente la brecha existente en el sistema educativo y se acrecentó la brecha. Así que definitivamente debemos avanzar más allá, debemos revisar los acuerdos y debemos ir justamente enfocarnos, y esta brecha o esta situación que se creó puede ser hasta un aliado en ver cómo cerrar esa brecha a través de medios digitales. Sí, como usted lo menciona, la pandemia cambió todo, incluyendo la educación. Hace un rato hablábamos de empoderamiento, ahora vamos a hablar de descentralización, porque la próxima pregunta va en esa dirección. ¿Es necesaria la descentralización en el desarrollo y ejecución de política de educación? Bueno, definitivamente yo sí creo, eso es uno de los temas que fue acordado en el Compromiso Nacional por la Educación, y es un tema que definitivamente cada región educativa es diferente, o sea, cada región del país es diferente, así que debemos enfocar los temas educativos a las necesidades y a las realidades de cada región educativa. Además de que aunque exista un ente gestor, debe poder gestionarse de una manera más eficaz y eficiente en cada región. Sí, y también en esa misma dirección podríamos hablar de la participación social. Vemos que las ONG participan y también es necesario que participen los padres de familia, sectores sindicales. Háblenos de ese tema, la prioridad de la participación social. Bueno, definitivamente la participación social es indispensable en el desarrollo de un país. Si hablamos del COPEME, también es algo que se establece en la ley, es fomentar la participación ciudadana, pero definitivamente el desarrollo de un país depende de su participación ciudadana. En el tema educativo es vital que todos los sectores participemos, que todos somos importantes y todos deben ser escuchados, tanto las ONGs como los padres de familia, los estudiantes, que quienes son al final del día los que reciben son los beneficiarios de la educación. A los docentes hay que escucharlos, hay que escuchar a todos los sectores y que sean partícipes y que además aporten soluciones o puedan apoyar. A veces, como dijimos, el MEDUCA es el eje rector, pero a veces necesita apoyo de todos en la sociedad. Durante la pandemia las ONGs estuvimos dispuestas a apoyar al Ministerio de Educación en todo lo que fuera necesario y así se realizó. Y yo creo que todos los sectores deben estar en disposición de apoyar y aportar. En el COPEME se creó un protocolo para evitar la deserción escolar, o sea, la retención y reinserción escolar, para que los estudiantes no abandonaran el sistema y para que los abandonaran pudieran regresar. Eso es un tipo de actividad que activa la participación social. Ese protocolo, COPEME se lo presentó a todos los sectores, a diferentes sectores del sector productivo, del sector ONGs, a diferentes sectores, que es justamente una ayuda en la cual todos podemos apoyar al Ministerio de Educación o al gobierno en este momento en ayudar que ningún niño o niña se quede atrás, de estar vigilante si alguien quiere abandonar el sistema educativo o si lo ha abandonado, cómo apoyar a que regresen. Marilisa, nos llega una pregunta en estos momentos y también a manera de conclusión. Dice, la pandemia ha cambiado nuestro estatus. ¿Hacia dónde debemos ir en la educación? Bueno, yo creo que eso ya lo conversamos un poquito hace un ratito con algunas de las preguntas. Definitivamente la pandemia nos cambió a todos. Era algo que no esperábamos. Como mencioné anteriormente, la pandemia hizo más evidente la brecha existente en el sistema educativo y la acrecentó. Y definitivamente, en base a eso, debemos tomar nuevas decisiones, debemos enfocarnos y a veces
estas crisis son oportunidades. A veces pueden ayudar que esta pandemia o esta virtualidad en la cual estamos hoy día nos pueda apoyar en desarrollar nuevos sistemas, en que hagan esa brecha o que haga que se cierre esa brecha. Definitivamente debemos cambiar, debemos ver que la vida cambió, que debemos ir hacia adelante. No podemos quedarnos pensando de que estamos en una pandemia nada más. Nuestros niños y niñas siguen quedándose atrás. Así que definitivamente toda la sociedad, todos, tanto en el Pacto, el COPEME o el MEDUCA, los diferentes sectores de la educación, debemos sentarnos y ver hacia dónde queremos ir, y que definitivamente esto lo cambió todo. Pero lo que sí no puede cambiar, o lo que no podemos, o no es justo y no podemos permitir, es que ningún niño o niña panameña se quede atrás. Todos nuestros jóvenes, todos pueden y deben y tienen que recibir una educación de calidad y pertinente. Gracias. Y me quedo con esa frase, que nadie se quede atrás. Gracias, María Elisa Tribaldos. Ella es representante principal de organizaciones no gubernamentales educativas ante el COPEME. Gracias por estar con nosotros y sobre todo los invitamos a que ingresen a agora.gov.pa y haga su aporte, porque es importante que todos los sectores sociales aporten a este diálogo por el Bicentenario Cerrando Brechas. Gracias.